Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos otro martes más en este fogón transpersonal. Estoy acomodando acá. También transmitimos por Instagram. Y para los que nos vienen siguiendo, ya saben que eh, tenemos un nuevo ciclo. Ya cerramos este ciclo anterior, que era el de tradiciones de sabiduría. Dentro de ese ciclo hemos hablado de astrología. Hoy nos toca dedicarle todo un ciclo a esa tradición de sabiduría, que es la astrología. Vamos a desarrollar un poco por qué es una tradición de sabiduría, pero si no se pueden mirar el vivo que ya vimos. Así que mientras acá voy invitando a la gente a la que se sume, eh, a ver, les voy contando que empieza este nuevo ciclo, que la dinámica es la misma, que vamos a estar todos los martes transmitiendo en vivo de 10 a 11, hora argentina. Y a las 11 de la noche nos vamos para el Zoom. Bueno, estoy tratando de mandar acá el enlace, pero estoy con algunas cosas. Para los que nos están viendo en Instagram, hola gente, ¿cómo les va? Les decía que estamos empezando este nuevo ciclo. Vamos a trabajar con astrología, esta tradición de sabiduría. Fue muy lindo haber completado un ciclo, haber completado el ciclo de tradiciones. Para los que me conocen saben que es todo un tema, el terminar cosas. Y eso es algo de lo que vamos a hablar, por ejemplo, el martes que viene, cuando ya estemos hablando de Aries. Así que bueno, ahí invité a algunas personas a que se sumen. Y la idea es esta, mientras se van conectando algunas personas, ir contándoles que... Cambia la luz porque abro la pantalla. Les decía... Ahí va. La idea es que nos sigamos juntando todos los martes, así que vamos a tener por lo menos 3 meses o 4, porque le vamos a dedicar una semana a cada signo. Y la propuesta concreta es que no importa cuál es tu signo, tu sol, cuál es tu ascendente, cuál es tu luna, poder trabajar como arquetipo el signo. Entonces, por ejemplo, la semana que viene, que vamos a ver Aries, la idea es que vos identifiques dónde están las energías. A mí no me gusta mucho hablar de energías, pero bueno, de qué formas se manifiestan el arquetipo de Aries, o Aries como símbolo arquetípico. Ahora después voy a explicar un poco eso, mientras me preparo un mate, en tu carta. Entonces quizás vos siempre escuchaste hablar de los arianos, incluso capaz te caen mal, y vos sabés que tenés el sol en un signo, la luna en otro. Pero bueno, hacer un repaso, en el caso de Aries, quizás sería mejor tomar otro signo, ¿no? Pero bueno, cada signo tiene su correspondencia con una casa, con un planeta. Entonces, hoy vamos a hacer una introducción un poco histórica y explicar un poco qué es la astrología transpersonal y también cuál va a ser la metodología de estos vivos y de este taller online, de estos fogones. Pero ya a partir de la semana que viene trabajamos con el primer signo. Vamos a trabajar con Aries. Y la siguiente semana con Tauro. Entonces, vos no sos taurino, no tenés nada en Tauro, nunca conectaste mucho con esa energía. La idea es que cuando nos vayamos después del vivo para el Zoom, tengas tu carta con vos y puedas identificar qué pasa con esa energía taurina. Entonces, ¿dónde está el signo de Tauro? ¿Dónde está la casa 2, que tiene su correspondencia con Tauro? ¿Y dónde está Venus, que es su planeta? Y ahí nos quedamos. Los que ya saben astrología saben que tenemos después los aspectos, no me sale la palabra. No vamos a hablar de aspectos, aunque eventualmente, ustedes saben, a mí me gusta traer invitados, no solo a los vivos, sino que también a los Zooms. Alguien que esté más adentrado en astrología, porque también cabe decir que mi aproximación hacia la astrología tiene que ver con lo mítico, con lo simbólico, con lo histórico, con el pensamiento transpersonal. Entonces, si bien entiendo de qué van los aspectos y los tránsitos, no es algo en lo que yo me especialice, y les diría que ni siquiera me llama tanto la atención. Entonces, ir trayendo invitados que les gusta hablar de esas temáticas, o alguien que le guste de pronto hablar de Venus. Bueno, justamente Venus lo vamos a ver tanto con Libra como con Tauro, que venga y nos hable de, bueno, Venus en tu carta natal. Y ese día alguien que es experto o alguien a quien le interese mucho algún planeta en particular puede venir invitado al Zoom o incluso al vivo para hablarnos de eso. Qué blanco que me veo en Instagram es
por la pantalla que tengo adelante. Así que esa es la idea, no importa tu signo, no importa tu ascendente, no importa tu luna, vos vas a venir porque todos los signos, en tanto que arquetipos, están presentes en tu psiquismo. Y hoy voy a desarrollar un poco esa idea. Les invito a que me vayan saludando, se vayan saludando entre ustedes, como suele suceder en los vivos, que cuenten sol, ascendente y luna si quieren. Y recuerden que, bueno, termina el vivo y si no están en el grupo de la comunidad de transpersonales, que es un grupo de solo difusión, donde solo mando mensajes yo, no es uno de esos grupos tipo los grupos de las mamis, donde todo el mundo habla, no, solo hablo yo, monopolizo la palabra. Porque ahí les voy contando, se abrió tal taller, ya empieza el vivo, paso el link. Yo hoy voy a pasar ahí el link a Zoom, porque este es el primer encuentro. Pero luego vamos a armar un grupo que va a llamarse justamente esta astrología transpersonal o fogón astrológico. Y ahí sí, podemos participar todos, ahí les voy a pasar el link al vivo, el link al Zoom, les voy a pasar material durante la semana, porque la idea es que esto sea un curso y poder ir trabajando durante la semana. Por ejemplo, con la entrada del sol a cada signo, con las lunas nuevas, con las lunas llenas, seguramente de la mano de Andrea, que cada vez que haya una luna nueva podemos incluso usar el espacio. Es una vez al mes, ¿no? O dos si contamos también la luna llena y trabajar un poco con eso. Así que hay varias ideas que las vamos a ir, como para los que ya me conocen, desarrollando conforme vayamos avanzando. Van a ir pasando cosas copadas. Hoy esperen que no abrí Instagram en la compu, entonces no puedo leer todo lo que están poniendo que está acá. Bueno, saluda gente. No los puedo leer. A todos los que saludan, los saludo también. Se escucha bajo, me dice. Sí, tengo un celular para Instagram medio. La ficha no me reconoce el micrófono. Estimo que en Facebook se escucha mucho mejor. Pues tiene más calidad el celular y un montón de cosas. Que si se quieren pasar a Facebook. Bueno, acá abro en la compu Instagram para poder leerlos mejor. Andrea Lucero nos cuenta que su sol está en Escorpio en la casa 7, que la luna en Leo, la casa 4, mentira, ni la luna en Virgo. Y que su ascendente es Tauro. Laura Lemoine dice, bueno, se unieron, no dijeron nada. Bien, y acá en Facebook, calladitos, sin decir nada en especial. Bueno, vamos entonces a contarles un poco, ya sabemos cómo es la metodología, vamos a transmitir en vivo. Y si se quieren sumar al Zoom, me escriben cuando termina el vivo para que yo les pase el link. Salvo que estén en el grupo de la comunidad, van a recibir el link directamente. Si no, escríbanme que yo se los paso. Hoy particularmente les voy a mostrar una página donde pueden hacer su carta astrológica. Vamos a tratar de que todos tengan su carta. Yo voy a ir armando una base de datos, las voy a guardar. Entonces, el siguiente martes yo ya las tengo y la puedo ir mirando junto con ustedes y podemos ir, sobre todo, compartiendo. Digamos, la temática va a ser Ariana la semana que viene. Entonces, sí, vamos a mirar Aries en la carta, vamos a mirar la casa 1, vamos a mirar Marte, pero vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver sobre todo con el arquetipo del guerrero, con la emoción del enojo, con el saber poner límites, con el ir por lo que quiero. Un poco la forma que yo tengo, la forma en la que a mí me gusta abordar la astrología, utilizar la astrología, es dentro del marco de una tradición de sabiduría, como un lenguaje simbólico. El inconsciente, para la teoría transpersonal, tiene un lenguaje simbólico. Entonces, cuando yo pongo delante mío un símbolo, el inconsciente se expresa. Entonces, imagínense lo rica que puede ser una carta astrológica, cuando además entran otros conceptos como, bueno, la idea de arquetipo, de inconsciente colectivo, de sincronicidad. Vamos a insistir mucho en esos conceptos también, ¿no? Que tienen que ver con lo transpersonal y con la teoría de Jung. Bueno, me tomo un mate y arranco. Pregunta por acá Mara si paso por acá el Zoom. No, ahí justo André te contesta. Si me escribís por WhatsApp, te puso el WhatsApp ella ahí. O encontrás en el link en la bio de Instagram, vos que estás en Instagram, podés entrar y podés ver, encontrar el botón que te lleva a mi WhatsApp directamente. Entonces me escribís y yo me encargo de que te llegue el link cuando termine el vivo. Me parece una linda manera esta idea de fogón, ¿no? De pasar el invierno, pasar el otoño, encerraditos por las restricciones, etc. Así que se trata de un compartir. Y sobre todo también de que los que saben astrología o están haciendo sus propias cosas tengan la posibilidad de mostrar lo que saben, de mostrar lo que estudiaron, de mostrar su trabajo,
de contarnos si están haciendo algún taller de astrología o no, que sea un espacio también de compartir, donde los proyectos personales que todos tenemos se potencian entre todos, ¿no? Bien. Uy, qué calladito que está Facebook hoy. Bueno, esa es un poco más o menos la presentación. Es la misma dinámica de siempre. Tampoco hace falta que estén presentes en todos los encuentros. Los encuentros igual van a quedar subidos en las redes y los Zoom también quedan guardados. Pero si en alguno no estuviste y te querés sumar, te podés sumar lo mismo. Porque son autoconclusivos, como decimos, ¿no? Hay muchas temáticas que se repiten todo el tiempo. Así que mi beta de historiador les quiere, aunque sea, hacer una mención sobre cuál es el origen de la astrología, dónde aparece, por qué sentido tiene y cómo fue ese sentido evolucionando, mutando, transformándose. Yo encontré un libro de Siegfried Boehringer, es alemán, es un libro muy interesante sobre astrología y un poco está basado en él esta parte, ¿no? Acá, Andrea saluda y Euge, hola Euge, volviste, no te preocupes, yo te estoy escuchando y esperando la temática de... No te quiero, Euge. Bueno, ¿qué les decía? Bueno, trabajando con este autor y con Caruti sobre todo, ¿no? Digamos, vamos a trabajar mucho desde la mirada de Eugenio Caruti, este psicólogo de vertiente transpersonal, que es el fundador de la Casa, de Casa 11, digamos, la escuela de astrología más reconocida, por lo menos acá en Argentina, no solo en Argentina. Y sobre todo con los libros Los Ascendentes y Las Lunas, Refugio de la Memoria. Son esos dos grandes libros. Mi idea es ir haciendo una síntesis y pasándoles ese material y trabajando mucho con la forma que tiene Caruti de presentar la astrología, que es transpersonal. Aunque no lo va a nombrar mucho a Jung, ni va a hablar puntualmente del arquetipo de la sombra, o lo va a mencionar muy de soslayo, la teoría viene de ahí y él lo logra explicar de una forma muy particular. ¿Cuál es el origen de la astrología? Bueno, uno dice un poco metafóricamente, el hombre se pone en dos patas, mira para arriba, ¿no? Como si antes no mirara para arriba, pero bueno, resulta ser una tendencia mayor, ¿no? Uno podría imaginarse esos primates antepasados nuestros, ¿no? Se va secando África, se van quedando sin árboles donde esconderse de los predadores, tienen que empezar a recorrer largas distancias, los pastizales no le dejan ver lo que hay más adelante, entonces cada tanto se paran en dos patas como la suricata para ver el horizonte y seguir avanzando hasta que eventualmente, ¿no? Por esta idea de la selección natural, perdónenme los creacionistas, se va dando esta mutación que hace que se vayan poniendo en dos patas. Bueno, se van dando varios saltos biológicos. La idea es que al mirar al cielo se encuentra con algo inexplicable, el hombre arcaico, ¿no? Cuando empieza a tener noción de la muerte, de la finitud, del hambre, quiere empezar a prever desde lo más racional cualquier carencia, cualquier posibilidad de peligro y sobre todo la muerte. Y empieza a desarrollar también el pensamiento simbólico, ¿no? Entonces, por un lado, esto se encuentra en las pinturas rupestres, en los petroglifos. Nunca vamos a saber a ciencia exacta, esto lo aclaro porque me está gritando Eugenia, qué es lo que realmente quisieron representar ahí. Pero uno sí encuentra ciertos patrones, ¿no? De pronto ve círculos, ve cuadrículas, ve espirales, cosas que dicen que se ven cuando uno experimenta, por ejemplo, con alucinógenos sintéticos o naturales, ¿no? O cuando está en estados de conciencia ampliada. Son como unas figuras geométricas bastante básicas. Lo que Jung va a decir al estudiar estas figuras geométricas básicas es que representan algo de nuestro propio psiquismo. Y en general el círculo, Jung estudió muchísimo el mandala, y ahí el círculo, pero también el cuadrado, como figuras de la completud, de la totalidad, van a representar a la divinidad. Imagínense también este hombre arcaico viendo el sol sin entender que es una estrella, sin entender que es que vemos que se mueve y que parece que murió pero el otro día renació, y luego la luna con todas sus fases. Bueno, esta contemplación del cielo y las estrellas, va a decir Jung, lo lleva eventualmente a proyectar el propio drama de su alma, sus propias preocupaciones, sus propios miedos, también su felicidad. Contemplar la naturaleza, lo inmenso, lo inexplicable, los misterios, nos llevan a proyectar tanto lo lindo como lo bueno. Entonces se empieza a dar una correspondencia entre el mundo anímico del hombre
y el mundo natural. Y esto es un poco una explicación un poco más racional de esta idea hermética que más o menos dice como es arriba es abajo, ¿no? Va a haber una necesidad de buscar respuestas en un plano superior. Y siempre miramos hacia arriba cuando hablamos de un plano superior, aunque esta teoría que nos habla del matriarcado nos dice que buscábamos las respuestas en realidad en una espiritualidad más bien horizontal, sin mirar hacia arriba, ¿no? Algún día desarrollaremos esa idea, que siempre la mencionamos, pero algún día podríamos hacer un vivo sobre el matriarcado. Evidentemente, el observar las estrellas marcaba cosas que sucedían cual relojito, ¿no? Estamos hablando de las estaciones, la cantidad de tiempo que dura el día, si está más presente el sol o menos presente, que cuando comienza el calor viene la época de la cosecha, y sube el río, baja el río, esas cosas comienzan a ser cíclicas. Y un poco vamos a tener que ir entrando a esta idea de lo cíclico cuando nos adentremos en la astrología y cuando estemos frente al mandala, frente a nuestra carta natal, que es justamente un mandala. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, mirando la fase de la luna, puedo saber en qué momento del mes estoy, en qué momento del año, observando el sol también. En el encuentro donde hablamos del cristianismo como mito, justamente decíamos, ¿no?, que los dioses solares, las historias, los mitos de los dioses solares, en definitiva hacen referencia al comportamiento que tiene el sol cuando uno lo observa desde la perspectiva de la Tierra. Así que no solo el hombre va a empezar a proyectar su propia alma, sino que va a empezar a buscar respuestas, consuelo, seguridad, ¿no? No, qué tonto buscar seguridad ahí. Y a veces nosotros en nuestra vida cotidiana también buscamos seguridad en cosas que en realidad, o buscamos controlar cuando en realidad siempre es una especie de mentira que nos decimos a nosotros mismos cuando decimos esto lo tengo controlado o con esto me siento seguro, porque nunca sabes qué puede pasar luego. Bueno, veo acá un poco de actividad. Euge de vuelta. No importa la decodificación simbólica, ella es antropóloga, ¿eh? Ya es como nuestra audiencia de cartel, Euge. Creo que se la puede nombrar fan destacada o algo así, ¿no? También se la puede prohibir, estoy viendo acá. No, no te vamos a prohibir. Euge dice, no importa la decodificación simbólica porque hemos perdido el contexto después de 500.000 años aproximadamente. Lo importante es que alguien lo pensó y lo dejó plasmado en la piedra. Es el inicio del lenguaje como vehículo de la cultura. Tenés que venir un día y en un Zoom a hablarnos de estas cosas. Cartel sin luces, dice. Sí, o de cartel de Sinaloa. Sinaloa. Tenés que venir a un Zoom a hablar de todos estos desvaríos que yo traigo acá de la astrología, Jung y la psicología y qué sé yo. Bueno, podés darnos la perspectiva antropológica de esto. Sería muy lindo también. Así que si hoy te sumás, venite. Ahora cuando termine el vivo. Bien. Acá Claudia saluda. Hola Fer, estás muy lindo con esa luz atrás. Ayer daba clase de tarot y veíamos el colgado y decía, bueno, para ilustrar al colgado, tengo esta aureola por detrás. Claudia que saluda. Bueno, Euge dice, no me preocupe. Bueno, acá en Instagram, gente que pasa. No sé si se quedan. Mara dice que no tiene WhatsApp. Bueno, Mara, escribime por privado en Instagram y yo te paso el link por ahí. Pero acordate de escribirme porque si no me olvido. Bien. O ponete en contacto con Andre o André si la estás viendo. Hola Iván, no te vayas Iván, quédate. Bueno, hombre arcaico, como decía Euge recién, nos queda un poco lejos. Y luego va a aparecer la escritura en Sumeria, ¿no? En la Mesopotamia aparece la escritura, empiezan a aparecer, sobre todo para el registro de mercaderías, y esas mercaderías están asociadas a dioses, porque era una especie de teocracia, si se quiere, o eran ciudades donde el centro era el templo, el dios, cada ciudad tenía un templo, se llevaba un registro de las ofrendas, se administraba. Entonces empiezan a aparecer símbolos de dioses asociados a determinada mercadería. Entonces, estudiando la historia, ¿no?, de Mesopotamia, uno ve que, bueno, cada ciudad tenía un dios que lo representaba, y lo que hicieron al observar los planetas, los sumerios, fue decir que era el lugar de residencia del dios, ¿sí? Entonces, de pronto, Marte, que en la plena oscuridad sin contaminación lumínica, en un cielo como en el de Mesopotamia, que hoy sería más o menos la zona de Irak,
se veía realmente rojo. De hecho, a veces todavía tenemos la suerte de poder verlo cuando está lo suficientemente cerca con cierta cosa roja. Y lo rojo, como la pasión, como la sangre, como la guerra, los va a llevar a asociar ese planeta, y en general es lo que sucede en todas las culturas, con el dios de la guerra, ¿no? Sumeria entonces va a empezar a desarrollar esto y observando, de hecho hay teorías que dicen que estos templos sumerios en realidad eran observatorios y probablemente, entre otras cosas, fueran observatorios también. Y estaban continuamente observando el cielo. Luego va a empezar a desarrollarse la matemática, que también surge en Sumeria, y bueno, va a ir evolucionando con aportes, digamos, del hinduismo y de los árabes, etc. Algún día podríamos hablar de eso también, aparición del cero, temas súper apasionantes. Se encuentra una forma de medir el recorrido de los planetas. Entonces, y el autor Siegfried Boehringer dice, la astrología del cielo se trasladó a los escritorios. El hombre nunca más miró para arriba y empezó a calcular todo. Ustedes saben que matemáticamente, como se conocen las distancias, se sabe cuánto tiempo tarda en recorrer un planeta, una vuelta entera en torno al Sol en el sistema solar, etc. O en relación a las vueltas de la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces ahí ya va a haber tres cambios conceptuales, tres cuestiones que ya no tienen que ver con contemplar la naturaleza y ver el sol que va, que viene, que dura más, que dura menos y las fases lunares, que ya más bien son tres cambios conceptuales, tres abstracciones teóricas. Entonces cuando nosotros, recapitulo, ¿cuáles son esas tres abstracciones teóricas? Primero, la idea de asociar el sol, la luna y los 5 planetas visibles. Luego van a aparecer los otros 3, que son los transpersonales. No voy a hablar de eso ahora. En algún momento a alguien se le ocurre asociarlos, verlos como una unidad, como un conjunto. Cuando uno observa cómo diferencias un planeta del resto de las estrellas, porque desde la Tierra vemos lucecitas, digamos. Bueno, la bóveda celeste y las estrellas están de alguna manera fijas. Nosotros vemos que se mueven, supongamos que cada uno de mis dedos es una estrella. Nosotros vamos a ver que se mueven de esta manera. Y se van a mover todas juntas. Por eso, miren, cuando hago acá, recién se puso azul la pantalla. Le estoy haciendo reiki a mi celular. Bueno, se mueven en conjunto, toda la bóveda se mueve. Y entre ese rebaño, esta era una metáfora que se utilizaba, de ovejas obedientes que siguen al pastor, estaban las ovejas descarriadas. Porque había determinados puntos lumínicos que se movían a su antojo. Luego descubrimos que no es a su antojo, que siguen un patrón. Esos son los planetas. Se van a ver con un movimiento distinto. De hecho, por cuestiones, ¿no?, de referencia, matemáticas, de la óptica, del ángulo, hay momentos donde dejan de moverse y hay momentos donde incluso parecen retroceder. Entonces ahí están estos conceptos astrológicos de planeta directo, planeta retrógrado, etc. Entonces esa es la primera abstracción conceptual. Puedo asociar los planetas e incluso diferenciarlos de las estrellas, que además se van a convertir en constelaciones. Ahora les voy a hablar un poco de eso. Luego van a construir el zodíaco. El zodíaco es esa rueda. El zodíaco no tiene solo animales, uno diría que por estar la palabra no, serían solo animales, pero también hay personas, personajes míticos y un objeto, la balanza de Libra. Van a desarrollar, y ahora vamos a hablar del simbolismo de la rueda, y las casas. Las casas es la manera que tuvieron de establecer un vínculo entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo, en este afán de poder prever. Entonces me encanta este ejemplo, porque aparte es una conjunción que yo tengo en mi carta, que es, ¿qué dirían los sumerios en una conjunción en Marte-Plutón? ¿No? Está bien, bueno, los sumerios no veían Plutón, no sabía que estaba. Pero supongamos, a ver, voy a tener que pensar otro ejemplo, porque me acabo de dar cuenta que no sirve. Plutón no es que no existía, pero no podía ser visto. De hecho, un poco la teoría va a decir que los planetas transpersonales fueron vistos cuando el inconsciente colectivo de la humanidad estuvo preparado para trabajar estas cuestiones que simbolizan, que representan los planetas, ¿no? Pero bueno, el ejemplo va a servir igual. Hay una conjunción Plutón-Marte, bueno, va a haber guerra, va a haber muerte, va a haber destrucción, va a haber sufrimiento. Ese es el pensamiento, ¿no? Se asocian estos dos dioses y de alguna manera, y esto es algo súper importante, no hay un influjo de la energía de los planetas sobre la Tierra para los astrólogos. Y eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante, sino que son un indicio. Son un indicio de que algo puede suceder. Pero necesito de alguna manera dividir
el lugar en el que vivo, porque ustedes saben que la carta astrológica es como una foto del cielo en ese momento, visto desde el lugar en el que nací. Si yo divido todo mi entorno, trazo un círculo y lo voy dividiendo en 12 partes, cada una de esas partes es una casa, que va a representar un área de la vida. Entonces tenemos tres cuestiones que ya no tienen que ver con observar el cielo, que son abstracciones teóricas, aparecen en Babilonia y luego se enriquecen con la aparición del helenismo, esta cultura griega tardía, a partir de Alejandro Magno, los Ptolomeos en Egipto, etc., ¿no? El helenismo va a empezar a asociar los dioses que estaban asociados a la astrología con sus propios dioses, con sus propios mitos. Cuando yo doy el curso de astrología, es ese el color que le doy al curso, porque un montón de gente da clases de astro, incluso astrólogos, yo no soy un astrólogo, entonces como a mí el tema me gusta, digo, bueno, ¿qué hace distinto lo que yo quiero dar, ¿no? Porque para aprender astrología, en todo caso, está bueno que uno, y si quiere aprender en serio, por ejemplo, estoy en casa 11, pero uno puede enriquecerse estudiando, por ejemplo, como me gusta a mí, astrología y mitología, ¿no? Siempre desde estos conceptos transpersonales. Bueno, volvemos. Cuando vemos la rueda zodiacal, bueno, para no aburrirme voy a ver si alguien más saludó por acá. Bueno, no, gente que se une, que se va, que sigue. Cuando quieran, dice Euge. Bueno, cuando quieras vos. Cualquier martes de estos. Sumate hoy a ver si pinta, aunque sea un ratito capaz. No sé cuánta gente se va a sumar. Ustedes escríbanme ahora cuando termine el vivo y yo les paso el link a Zoom. Cuando observamos la rueda astrológica, lo tengo acá. Originalmente esto tiene un centro y tiene una periferia como todo círculo, ¿no? De hecho, el símbolo del sol, que es un círculo y un punto, es eso. Es un mandala. Y va a hablar del mandala. Y todo un vínculo entre la periferia y el centro. Bueno, no os quiero aburrir tanto con eso. Pero la idea del círculo tiene que ver, por ejemplo, con una idea que está tanto en los egipcios como en los chinos, como en los que después van a ser europeos, que es el Ouroboros, ¿no? Que es esta serpiente que se come la cola a sí misma y que da esta sensación de que todo se vuelve a repetir. Digamos, es una forma de simbolizar la concepción del tiempo como cíclica. Para los griegos había tres tipos de tiempo, ¿no? Cronos, que es el tiempo cronológico, el que puedo medir; Kairos, que tiene que ver con la oportunidad; y el aion, que es el tiempo circular, ¿no? El aion es ese tiempo de una magnitud incognoscible, pero que además es circular. Entonces todo se repite. Hay ciclos. La astrología trabaja mucho con los ciclos, que en general tienen que ver con cuánto tarda cada planeta en dar la vuelta al Sol. Bien, tenemos dentro de este círculo inicialmente una cruz. Luego en realidad van a ser varias cruces, ¿no? Y el círculo va a quedar dividido como una torta en 12 porciones. Pero originalmente, y esto lo veíamos cuando hacíamos el vivo del cristianismo como mito, decíamos, bueno, esas representaciones de Cristo con la aureola detrás, como yo, incluso con una cruz, la cruz de Cristo, tiene su origen en esta idea de dar orden. Si yo pongo una cruz, establezco 4 partes. Me acuerdo cuando viajé al norte con Pelicero, Euge, beso Fer, dice, ay, chamorro, la chamo tanto tiempo. Cuando yo viajé al norte con Pelicero, yo estudié originalmente antropología con esta eminencia, ¿no? El profesor no me acuerdo, Norberto Pelicero era. Bueno, después la tuve a ella porque volví a cursar la materia, porque tenía muchas faltas. Cuestión que me fui al norte con él en excursión y fuimos a ver unas pinturas no me pregunten dónde porque ya no me acuerdo. Y esta idea del Inca, o del Koya, ¿no? El Koya Suyo, el sur incaico de este imperio, tiene una visión cuatripartita del mundo, ¿no? Había mucha cruz y en cada cuadrante que la cruz determinaba estaba representado, por ejemplo, la montaña, el mar, ¿no? La idea de concebir el mundo como en 4 partes. Y el número 4, tan estudiado simbólicamente, sobre todo por Jung, es justamente lo que ordena. Yo primero necesito un norte y un sur, entonces ya más o menos estoy orientado. Pero luego necesito un este y un oeste, y ya ahí no me puedo perder. Tengo las 4 referencias para ubicarme. Ese es el origen de la rueda, esa cruz que vemos ahí. Y van a ser los signos que justamente se conocen como cardinales, ¿no? Porque me orientan, que son Aries,
Libra, Capricornio y Cáncer. Bueno, de eso vamos a hablar más luego, ¿no? Mira, estoy nombrando a Salta y acá me dicen que nos escuchan desde Vaqueros, Salta. Bueno, te vamos a ir a visitar con Eugenio y nos vas a alojar ahí mientras vamos a hacer relevamiento de petroglifos. Ahí sí, Norberto. De petroglifos y pinturas rupestres. Yo había hecho toda una relevación fotográfica, andás a ver dónde habrá quedado todo eso. No existía la nube en esa época. Así que no. Ahora zafo porque todo de alguna manera queda los chacana del Tahuantinsuyo. Dice, los 4 territorios inca. Muy bien. Mira, hay cosas que me acuerdo, Uge, sos buena profe. Bueno, ¿por qué estaba hablando de esto? Bueno, luego se van a trazar otras, si no me equivoco, 2 cruces, si no me falla la matemática, y va a quedar dividido en 2. Entonces vamos a tener signos mutables y signos fijos, y cada uno va a representar una cosa. Pero todo nace en estos 4. Después en el Zoom vamos a ver por qué. Bien, entonces se le va a empezar a agregar al zodíaco, ¿no? Las constelaciones. En definitiva, una carta astrológica, ¿qué es? Es una instantánea del momento en que naciste. Miro el cielo acá, yo estoy en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, miro el cielo, tal día, tal hora. Eso significa horóscopo, tiene que ver con el tiempo. El horóscopo es cuando yo hago esta instantánea, ¿no? A veces estas palabras que las usamos así, yo tenía anotado exactamente lo que significaba, pero es que algo así como el que mide el tiempo, si alguien lo quiere googlear y lo quiere compartir. Entonces, como les decía, yo estoy acá y las estrellas se van a mover todas juntas, pero no los planetas. Entonces, como van girando, y las casas sí quedan fijas, casa 1, ¿no? Casa 2, casa 3, alrededor se van moviendo las estrellas. Entonces, depende del momento en que nazco, como si fuera una ruleta rusa que va girando y en un momento, pum, saco la foto de mi nacimiento, hay unas alineaciones. Entonces, esta casa queda alineada, sobre todo la 1, que es la que le va a dar el orden al resto de la rueda, que es el ascendente. ¿Qué constelación estaba ahí? Entonces, si estaba Tauro, me va a quedar Tauro en casa 1, Géminis en casa 2, Cáncer en casa 3, etc. Y a su vez, como los planetas, que son las ovejas descarriadas, se mueven a su antojo, ya sabemos que no, también quedan alineados. Cuando yo digo que tengo luna en Aries, significa que cuando nací, al mirar la luna, detrás, de forma alineada, está la constelación de Aries. Entonces, ya tenemos dentro de la rueda, tenemos las casas, que son las áreas de la vida, las constelaciones, que son los signos, y los planetas, que distintos autores les van a atribuir distintas cualidades. Hay quienes dicen, por ejemplo, que son personas en mi vida. Hay quienes dicen que son aspectos interiores, aspectos psíquicos. Lo importante es tomar aquello que, muy posmoderno lo que voy a decir, que más me resuene. Entonces después se le van a asignar, como ya les dije, estas cualidades. Están los mutables, los fijos y los cardinales. Y además se va a incorporar la idea, también cuatripartita, de los elementos. Se van a asociar cada signo, cada planeta, cada casa con un elemento, ¿no? Entonces van a ver que vamos a ir dividiendo el ciclo de a 4, obviamente, ¿no? Y a su vez, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, los primeros 4, cada uno un elemento, luego se vuelve a repetir. Fuego, tierra, aire y agua. Siempre se repite fuego, tierra, aire y agua. Y cada secuencia de 4 también representa algo en el proceso evolutivo, porque finalmente lo que el mandala astrológico es, como cualquier mandala, es una manifestación del inconsciente. El cielo estaba así cuando nací y eso es indicio de que es como si ese momento contuviera, al menos en potencia, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Y ese es el centro del mandala. La teoría del mandala es que en el centro está contenido absolutamente todo, el despliegue que vemos en la circunferencia que rodea el centro. El centro va a ser lo espiritual, lo intangible, la segunda realidad, es un lugar al que no tenemos acceso de forma directa, puede ser nuestro inconsciente, el inconsciente colectivo, llámenlo como quieran, pero es el mundo, es el otro mundo. Es esa segunda realidad de la que hablábamos cuando hablábamos de astrología como... encantada de recibirnos, dice Sole, gracias. Andrea quiere ir a Huacalera. ¿Qué, dejaste un amor ahí, Andrea, que querés volver? Bueno, y acá en Instagram tenemos Lau
dice, el círculo marca también el movimiento, el ciclo, el vacío y la cruz, marca también la diferencia dentro de la totalidad, los límites. Y está muy bien, a eso decía. Ese centro, que es el todo y es la nada, porque nada y todo es lo mismo, y esta idea del opuesto los opuestos complementarios, les sugiero que lean a Caruti, que es un poco con lo que vamos a laburar esta temática. Él lo explica maravillosamente, con unos gráficos muy lindos. Voy a ver si hoy en el Zoom se los comparto. Y para expresarse la totalidad en el mundo fenomenológico material necesita distintas manifestaciones parciales. Cada puntito del círculo es una forma de manifestación de la totalidad, que en este plano no puede manifestarse por completo. Entonces se diversifica en lo fenomenológico, que es toda la rueda alrededor. Y acá también Caruti insiste en esto. No es que el centro se manifieste en el entorno, y tampoco es que el entorno se manifieste en el centro, sino que es quitando el pensamiento lineal del medio. Ahora vamos a hablar un poco de las concepciones del tiempo, ¿no? Causa, efecto. Tenemos que entrar en esta idea de que todo sucede en simultáneo, ¿no? Y eso nos va dando ya una pista para comenzar a hablar de la sincronicidad. Pero bueno, detalle. Así van viendo cómo se va construyendo el simbolismo, ¿no? Hay una palabra que se llama catasterismo, y eso es convertir un objeto o persona en una constelación o en una estrella. Esa palabra maravillosa, ¿no? Y hay un ejemplo que me llamó mucho la atención y quizás, Euge, tenés algo para aportar desde lo antropológico. Saluda a Yasmín acá también, bienvenida. Las estrellas principales, se los leo así no hago lío, de la constelación que los griegos y los indios de América del Norte llamaban Osa Mayor, ¿no? Ya uno puede como empezar a sorprenderse un poco. Se veía en América del Norte y en Francia como una... googleé en la imagen, ¿no? ¿Qué le atribuían a esa constelación? Bueno, un cucharón, ¿no? Veían una cuchara. En Inglaterra se había interpretado como un arado. En China era como un funcionario de la corte atendiendo mendigos. Los chinos son increíbles. En la Europa medieval se veía un gran carruaje. Esa y la del cucharón son las que más me cierran. En el antiguo Egipto, estamos hablando siempre de la misma constelación, el mismo conjunto de estrellas, que se asocian relativamente de un modo arbitrario, ¿no? A veces son las que más brillan, entonces cuando uno incluso hasta si desenfoca un poco la mirada, son las que sobresalen y terminan generando esta cosa que después, como cuando éramos chicos y uníamos los puntos en la revista para ver qué dibujo se escondía. Pero van a ver en realidad que la persona, el ser mitológico, el elemento que toman, no tiene tanto que ver con la figura que esa constelación forma, sino con otra cosa. Decíamos que en Egipto era el frente de una procesión. Los antiguos romanos veían 7 bueyes y los árabes un sarcófago seguido por 7 lloronas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cada cultura vio algo distinto, pero sí sabían que esa constelación se veía en determinado momento del año. Y lo que sucedía en mi cotidianeidad en ese momento del año era un poco lo que yo iba a terminar eligiendo como representación de ese conjunto de estrellas, de esa constelación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la constelación de Virgo, que esto quizás no está tan asociado a Virgo, estamos asociados a Cáncer, pero es así, en el hemisferio norte se la ve en el momento de la cosecha. Entonces se la ve con una espiga de trigo, ¿no? O, por ejemplo, el otro día pensaba, ¿no? Abril, creo que lo decían en el otro vivo, ¿no? Marzo, abril, abril y mayo, que son los meses de el carnero y el toro. Entonces, ¿qué pasaba con el carnero y con el toro en el hemisferio norte que asocian esas constelaciones que se ven en ese momento con esos fenómenos en general de la naturaleza? El caso más claro es el del aguador, ¿no? Acuario, en febrero, Februs era una antigua divinidad que representaba las lluvias, y de ahí que tenemos un hombre con un cántaro volcando agua. Era la época de las inundaciones. Entonces, uno mira los puntos que constituyen la constelación de Acuario y no ve un ecuador. Pero sí, el antiguo sabía que al ver ese conjunto de estrellas era esa época. Y lo dota de alguna figura mitológica ya existente o incluso construyendo una historia para esa figura, ¿no? Bueno, eso es un poco el origen de la astrología.
Vamos a dejarlo ahí porque es interminable. Esto yo lo doy mucho más in extensum en los cursos. Si a alguien le interesa material, le puedo pasar de todos modos. Bueno. ¿Cuánto queda? Queda un ratito. Vamos a llegar bien. ¿Por qué yo lo llamo astrología transpersonal? Hay 3 planetas transpersonales. Tienen que ver con lo transpersonal, ya se los he dicho hasta el hartazgo. Si no, se miran en algún video por ahí en redes que dice qué es lo transpersonal. Tiene que ver con ir más allá de la persona, de la máscara, ¿no? Entonces, los primeros planetas, los planetas visibles al ojo humano, son justamente los planetas personales, los que me ayudan, con los que más fácilmente me identifico, los más cercanos. Luego tenemos los sociales, que van a ser Júpiter y Saturno, que son los que se veían, y ya luego los transpersonales. Esos se descubrieron después, se vieron a partir del 1700, y en determinados momentos donde sucedían determinadas cosas. Un ejemplo, no quiero andar mucho en esto, pero Plutón es observado por primera vez en 1929-1930, ¿no? La gran primera crisis, la gran crisis de la década del 30, donde se suicidaba todo el mundo, porque fue la primera crisis financiera de este sistema capitalista, digamos, ¿no? Luego se va a descubrir que el capitalismo tiene ciclos, como dice la astrología, pero fíjense que Plutón es observado en un momento en el que hay cuestiones de dinero, de poder, vinculadas en el mundo, ¿no? Está pasando algo que destruye los cimientos, ¿no?, de lo que está constituido. Y como el sistema capitalista tiene también esta cualidad plutoniana que tiene que ver con el renacer, ¿no? Plutón como regente de Escorpio. Capitalismo, ¿a cuántos escuché decir, bueno, esta pandemia, esta cuarentena va a cambiar el sistema económico porque no se puede sostener? No. No voy a estar vivo para cuando pase esto. Probablemente en algún momento haya una nueva forma. Lo que para nosotros es normal, que el capitalismo era inconcebible en otro momento, donde, por ejemplo, el mercantilismo, que se tenía que acumular el oro, ¿no? Entonces el físico necesitaba. Hoy es todo virtual. Bueno, quizás las bitcoins, que ahora están. Hoy subí una historia que decía las. Ay, ¿cómo era? Se me fue la palabra. Era muy gracioso. Que eran, bueno, no importa. La cuestión, capaz las bitcoins terminan abriendo lugar a un nuevo tipo de orden, que para nosotros es cotidiano, pero que no siempre existió y que probablemente en algún momento va a dejar de existir, va a mutar. Pero lo que quiero decir es esto: resiliente como el escorpiano, el capitalismo muere y renace, porque cada tanto hay crisis, burbujas financieras, inmobiliarias, etc. Bueno, hablamos de psicología transpersonal porque vamos más allá de la identidad. Ir más allá de la identidad, de aquello con lo que estoy identificado, implica primero conocer aquello con lo que estoy identificado. Entonces, no es que por ser astrología transpersonal solo estudio los planetas transpersonales, ¿no? Se estudia todo, pero sobre todo, y por lo menos el enfoque que yo le doy, es desde la teoría de Carl Gustav Jung, que nos va a hablar, como ya saben, de la sincronicidad, que no creo que llegue a hablar hoy de eso, nos va a hablar de arquetipos, nos va a hablar de símbolos, nos va a hablar del proceso de individuación, cómo me voy convirtiendo en mi mejor parte, cómo rescato de la sombra, de lo oscuro, de la casa 8, ¿no?, en mi carta, aquello que es valioso, pero que está escondido en lo profundo. Bien, esto lo voy a pasar un poquito así como rápido, ¿no? Otros conceptos que se tienen en cuenta a la hora de hablar de astrología, cuando lo hacemos desde la mirada junguiana, hablar de la idea de analogía, de correspondencia, sobre todo entre lo que es el microcosmos y el macrocosmos. Hay tradiciones de sabiduría que nos hablan de eso y que lo escuchamos decir mucho, pero ¿qué significa eso, no? Y tiene un poco que ver con esta idea de que proyecto mi mundo interior, mi mundo anímico, en lo que sucede afuera. Y el hombre siempre hizo esto. Lo hizo con los árboles, lo hizo con las cuevas, lo hizo con el fuego, cuando domesticó el fuego. Que siempre me llamó la atención que se hablara de domesticar el fuego, pero hay teorías que dicen que lo más probable es que la primera vez que el hombre ve el fuego piense que era un animal, ¿no? Supongamos que cae un rayo en un árbol y el árbol se prende fuego y se acerca un hombre primitivo ahí con una lanza. Se da cuenta que la lanza se prende fuego también, es un animal que no puede matar. Y luego se da cuenta que puede conservar ese fuego, ¿no? La aparición no. Bueno, hay un mito, el mito de Prometeo, ¿no?, que le roba el fuego a los dioses, etc. Pero el fuego también como símbolo de la técnica. Ya había técnica antes, digamos, si tenía una lanza significa que se maneja una técnica para construir una lanza, pero quizás estoy diciendo alguna barbaridad, cronológicamente aparece el fuego antes que la... Y después van a descubrir que hay piedras, ¿no?, que al frotarlas también producen chispas, no sé si no es la pirita,
Las cristomonedas, ahí está. Porque subí la foto de unas hostias que decían, estas son las cristomonedas, que hay criptomonedas, o los bitcoins, las cristomonedas. Gracias, Dani. Ahí está, no es domesticación, es dominio, claro. Por eso yo siempre me llamó la atención el tema de domesticar. Domesticar se usa para el animal, pero estimo que dominio y domesticar tienen más o menos, por lo menos, no sé si la misma etimología, pero dominio viene de dominus, ¿no? Soy señor de aquello que domino. Quizás la domesticación tiene más que ver con el domo y con la posibilidad de tener dentro del hogar del domo, ¿no? Se utilizó como una técnica de caza el fuego. Claro, he visto también algunos documentales donde van acorralando a la, piedra, a la presa con el fuego también, ¿no? O lo van asustando con el fuego y... Qué lindo, tenés que venir a hablarnos un día de todo esto, Euge. Bueno. Y acá vamos a hacer hincapié en esta idea, ¿no? No es que yo estoy revolucionado porque la luna está en Aries, entonces todo el contexto y yo y mi interior es violento y rápido y acelerado, sino que en el devenir de la vida, la luna en Aries es evidencia de que está pasando algo. Y hay dos ejemplos que a mí me esclarecieron bastante esta idea, que es, por ejemplo, yo puedo mirar el termómetro en una habitación y decir, en esta habitación hace 20 grados. Es un testigo de lo que está pasando. Pero no es el termómetro el que pone a 20 grados la habitación. Entonces, la luna está en Aries y es un indicio de algo que está sucediendo, pero no hay un influjo mágico del planeta sobre nosotros. Por lo menos eso dice esta teoría. Otras personas creen que es así, que hay influencia. Entonces, también es respetable, me parece. A mí o elijo respetarlo. De pronto podemos ver también que hay hojas que se caen del árbol, que están marrones, que están crujientes. Y eso es un indicio de que comienza el otoño. Pero la hoja marrón y crujiente en el piso no genera el otoño. Es como una evidencia. Y les voy a leer acá una frase puntual que dice: los astros no coaccionan, no influyen ni ejercen ningún tipo de fuerza sobre los acontecimientos terrenales. Pero muestran, eso sí, la confluencia de todas las variantes universales en un momento determinado. Por ejemplo, el termómetro indica la temperatura, una hoja seca señala el comienzo del otoño. Y de vuelta a la lógica del mandala. Cualquier punto que yo toque de la periferia involucra el resto de los puntos. Nuestra mente occidental separa y analiza muy virginianamente los pequeños elementos que constituyen esta máquina. Me gusta pensar a Virgo, ¿no?, como una máquina llena de engranajes. Pero no, la idea al adentrarnos en el mundo de la astrología es poder deshacernos de esa concepción de causa y efecto y de particularizar las cosas hasta la mínima expresión y entender todo como una cosa integrada. Y de ahí que haya gente o teorías que sostienen que pueden adivinar el futuro, ¿no? Porque si en un momento determinado confluyen todas las variables que pasaron y que van a pasar, yo podría conectar con lo que pasó y con lo que va a pasar, aunque aún no lo haya vivido, o aunque no lo haya vivido nunca porque está en el pasado. Es complejo, es más bien metafísico, pero es interesante, ¿no? Dice entonces, y con esta frase de Jung termino un poco la parte teórica y les voy a contar cómo va a funcionar el taller, ¿no? Jung dice que lo vemos, es una frase que me encanta, de la manera más clara en el cielo estrellado cuyas formas caóticas han sido ordenadas por imágenes proyectadas. La forma caótica de las estrellas, que no tienen ningún orden en particular, porque aparte si yo las mirara desde otro planeta tendrían otra configuración, porque es una cuestión de perspectiva, son ordenadas por imágenes proyectadas. Jung va a estudiar siempre la imagen de Dios, la Madre, el Padre, dentro mío. Él no va a discutir si Dios existe o no, pero va a trabajar la hipótesis de que existe la imagen de Dios y lo traemos de fábrica. Y que esa imagen, esa matriz o ese agujero que representa a Dios, cada uno de nosotros, ya sea de forma individual o colectiva, lo completa con lo que tiene a su alcance, con la naturaleza, al principio, y luego con las instituciones y la aparición de la religión, etc. Dice entonces Jung, es de ahí, de la proyección de imágenes en las estrellas,
de donde proceden los influjos astrales de los que nos habla la astrología. Al igual que las imágenes de las constelaciones fueron proyectadas en el cielo, figuras análogas y otras diferentes fueron proyectadas en leyendas, cuentos, personajes históricos. Podemos en consecuencia explorar lo inconsciente colectivo de dos formas, en la mitología o en el análisis individual. Los restos culturales, si se quieren, literarios, artísticos, ceremoniales, rituales, religiosos, que va dejando el hombre, son una expresión de su propio psiquismo, porque según Jung, ahí está proyectado mi mundo interior. Así que, bueno, un poco estas son cositas que quería decir sobre la astrología, como para que vean desde qué lugar me gusta abordarla. Y contarles que, bueno, lo que vamos a hacer, y ya con esto más o menos voy cerrando, es hacer un vivo hablando cada semana de un signo distinto. En realidad no de un signo, vamos a hablar de el signo, la casa y el planeta asociados, ¿no? Como decíamos, vamos a tomar ahora Capricornio. Capricornio tiene su equivalencia en la casa 10 y tiene como regente a Saturno. Entonces, el día que nos toque Capri, vamos a trabajar esas tres cosas en tu carta. ¿Dónde está Capri? ¿Dónde está la casa 10? ¿Y dónde está Saturno? Y la idea es que vos encuentres un significado, porque yo no te voy a hacer una lectura de cartas, sino que entre todos, bueno, a ver, te toca a vos, Andrea, tenés Saturno en casa 1, entonces yo podré comentar, la casa 1 representa tal cosa, Saturno tal otra, Capricornio tal otra, y algún otro compañero ahí dirá también esto, aquello, lo otro, y entre todos, generando un inconsciente colectivo de grupo, ir trabajando esa carta para que vos veas lo que hay ahí, y como decía Jung recién, proyectes tu mundo interior. Y no que un astrólogo te diga, mira, esta semana vas a tener cuestiones familiares porque tenés un tránsito pasándote por la casa 4 en oposición a la luna, que es la madre, entonces esas cuestiones familiares van a tener que ver con tu mamá. No. En todo caso, mira, por la casa de la familia está pasando Plutón, que va despacito, ahí tenés la luna, ¿no? Si Plutón es destrucción, muerte, renacimiento, lo valioso, y la luna son las emociones, ¿qué te resuena a vos desde esos conceptos? Esa va a ser un poco la dinámica, semana tras semana. Cuando estemos en Aries y tengamos una persona o Tauro, el que sea, que tiene un ascendente, vamos a hacer un poquito más de hincapié en eso, ¿no? Si en el grupo hay alguien que tiene el ascendente del signo que nos toca esa semana, vamos a profundizar ahí, lo mismo que con la luna, y vamos a tomar los libros de Eugenio Caruti, que yo además se los voy a pasar también. La idea es que compartamos, construyamos entre todos, que aprendamos, que conozcamos nuestra carta astrológica, pero por sobre todo que haya un espacio de encuentro donde podamos venir y capaz nos pasó algo muy lindo y lo queremos compartir y no tiene que ver con astrología y compartimos, o me pasó algo muy feo y necesito desahogarme y quiero escuchar que me pueda... También es eso. Y también es un espacio para que te muestres, para que muestres tu trabajo, lo que estás haciendo. Por eso me va a encantar invitar a Euge que nos hable un poco de todo esto desde la antropología, invitar a distintas astrólogas, astrólogos con distintos enfoques para enriquecer y para no cerrarnos a nada. Yo he visto gente hacer astrología predictiva y me he quedado con la piel de gallina, ¿no? Y como diciéndote, bueno, mira, a tal edad tuviste un accidente violento y casi perdés un ojo. Y yo vi que alguien dijo eso y vi que a la persona a la que le estaban leyendo la carta se quedó como... Entonces, como decía Jung, no soy tan necio como para negar lo que no puedo explicar. Hay cosas que pasan y hoy no las explicamos. Yo estoy seguro que eventualmente serán explicadas. Y luego, esta idea de los arquetipos en la astrología, ir siempre recordándonos que no se trata de colocarle etiquetas a las personas. El arquetipo como patrón de conducta me puede orientar sobre cómo vincularme con una persona para no pedirle algo que no me va a dar, para poder hablar su idioma y que mi comunicación sea asertiva. No es lo mismo hablarle, como decíamos en el vivo de tipos psicológicos, ¿no? No es lo mismo hablarle a alguien de agua que hablarle a alguien de tierra. Hay una elección de palabras que hace que el mensaje llegue mejor. Entonces, cuanto más domino yo esas herramientas, aunque yo sea de fuego, si tengo que hablar el idioma del aire, puedo ser más analítico. Sirve, para eso es una gran hoja de ruta, la carta astrológica. Entonces uno, con el tiempo, por lo menos a mí me pasa que uno va desarrollando la intuición. Entonces,
Me ha pasado muchas veces de darme cuenta del signo de alguien sin que me diga nada. O hacer visualizaciones, me encanta eso. Lo que pasa es que es tan tarde que si hago una visualización acá con ustedes en el Zoom, se me quedan dormidos. Pero podríamos planificar un encuentro extra para hacer. Habíamos hecho una visualización donde visualizábamos que estábamos en el centro de un círculo con 12 puertas. Y en esa visualización, al ir guiando, íbamos entrando en cada una de las puertas, como entrando a la casa 1, entrando a la casa 2, entrando a la casa 3. Y a mí me pasó una vez que yo digo, bueno, entren en la casa 1, abran la puerta, ¿qué ven ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué siente? Y una chica que de esto no entendía nada, cuando le tocó compartir, dice, bueno, yo cuando entré a la casa 1, la vi a mi hermana. Estaba mi hermana ahí, qué sé yo. Bueno, vamos a ver qué ascendente tenés. Tenía el ascendente en Géminis. Y ella no lo sabía, porque uno también me podría decir, bueno, hay una influencia, yo ya sé. Géminis representa otra cosa a los hermanos. Y otra que no me olvido es una persona que cuando entró en la casa 8, la casa de Escorpio, sin saber lo que era la casa 8, entró en su casa 4. Y en su casa 4 tenía Escorpio. ¿Qué había visto sin saber? Telas de araña. Que el arácnido, digamos, el escorpión es un arácnido, ¿no? Y la araña es otra forma de representar también a Escorpio. Entonces, pudo haber sido una coincidencia sin lugar a dudas, pero si lo fue, igual moviliza algo dentro que es muy fuerte, ¿no? Así que atenti con eso, hay algo muy piola en la astrología como para desarrollar la intuición, porque son símbolos y es el lenguaje del inconsciente. Así que bueno, vamos a transmitir en vivo de 10 a 11 y a las 11 nos vamos para el Zoom, nos quedaremos hasta las 12:30, depende cómo esté. La idea es hacer 2 Zoom de 40 minutos y en la semana comparten un grupo, podemos ir trabajando las lunas, podemos trabajar la entrada del sol en un signo, puedo pasar material extra sobre el signo de la semana para que sigan profundizando en su carta, para que hagan preguntas en el grupo y nos asistamos entre todos. Y además les voy a pasar bibliografía y apuntes. Así que la idea es que esto, el vivo, es para que todos puedan aprovechar y luego lo tenemos como en modalidad curso si se quieren sumar también al Zoom. Así que hoy que es el primer encuentro me encantaría que seamos muchos, que se sumen todos, pídanme, ya vi que estuvieron hablándome ahí en WhatsApp, yo ahora a través de WhatsApp les paso el link al Zoom y arrancamos a hacer este fogón de forma descontracturada. Si no comieron, vengan que comemos todos juntos, tomamos mate. La idea es que uno esté esperando que llegue el martes, ¿no? Porque tengo ese lugar donde puedo contar lo que me pasa, no me siento juzgado. Les propongo y les pido que me ayuden a construir ese espacio. Para ir finalizando, les digo también que ahora prontito va a haber un vivo sobre el pensamiento transpersonal y sobre el programa y la bibliografía con la que trabajamos en la formación transpersonal que va a comenzar en julio. Así que va a haber un Zoom gratuito para que vean cómo es la primera clase, un vivo para contarles información y voy a abrir un grupo con Zoom. Nos vamos a conectar una vez por semana. Pero si no te podés conectar, lo podés hacer en tus propios días y horarios porque el Zoom queda grabado. Y también hay otros cursos pregrabados que podés hacer cuando quieras, con o sin tutoría, que es, por ejemplo, el curso de Jung y el Tarot, el curso de Tarot básico también, Arcanos Mayores, otro curso que es de Arcanos Menores. Hay muchos talleres, pueden chequear en Instagram, en las historias destacadas, taller de interpretación de sueños, taller del viaje del héroe, taller de emociones, taller de la sombra, taller de tipos psicológicos. Así que en Transpersonales pueden estudiar un montón de cosas, lo que más les guste, está todo pensado para que esté coordinado y pueden empezar haciendo una cosa y después seguir por otra. De alguna manera, para quienes hacen la formación, vamos a pasar por todo esto otro que también vemos en los talleres. Pero como hay gente que no le gusta hacer las cosas a largo plazo, entonces quizás pueda hacer los talleres o anotarse en esta experiencia maravillosa que es la formación, que yo amo compartir, aprendo un montón, crezco un montón y también veo la evolución en la gente que lo hace y me parece algo increíble. Así que ya les voy a ir pidiendo a algunos exalumnos y alumnas ya egresados que me hagan un videito corto tipo testimonio. Bueno, creo que dije todo. Los quiero un montón. Gratitud es lo que siento. Esta cosa que se aparece cuando llega algo sin que hayas hecho nada para merecerlo, digamos. No es que no haya hecho nada, pero realmente siento mucha gratitud y mucho amor de parte de ustedes. Nos vemos ahora en un ratito en el Zoom. Les quiero, cuídense.